Seguimos en el living y tenemos el gusto enorme de tener a Alejandro Korch, que viene a presentar su último libro, Cruz del Sur, como les dije, que es un libro muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y además vamos a aprovechar que lo tenemos para escucharlo, que siempre es un placer su palabra. Gracias por acompañarnos, Ale. Gracias a vos, Paula, por la oportunidad. Bueno, hablemos un poquito de este libro, Cruz del Sur. Como dijimos al principio, es algo muy distinto a lo que se ve habitualmente en cuanto a los libros aquí en Uruguay. Es como un oráculo, ¿no? Sí, es un oráculo con cartas, es la medicina de los animales de Sudamérica y 4 que para mí son universales. Y es muy común en la tradición de los indios de Norteamérica esto de el conocimiento por medio de la observación de los animales y a partir de sus características y sus conductas sacar aprendizaje para los seres humanos. Yo hace 13 años le dije a Gusti, el ilustrador, que también es hombre de medicina del camino indígena, que soñaba con hacer uno con los animales de Sudamérica y con nuestra cosmovisión para aprender a vivir en paz, dejar de responsabilizar a los demás del dolor que siento yo y encontrar el camino de la libertad en la diversidad, ¿no? Reconocer que somos diferentes. Y los animales son un gran reflejo de eso. Y bueno, hace 3 años nos zambullimos y logramos este bebé que nos tiene muy contentos y que apuesta a la belleza, apuesta justamente en estos tiempos de limpieza que estamos viviendo, de cambios de paradigma, de transformaciones, entregar herramientas para poder caminar la espiritualidad en tu cotidiano y ser congruente sin tener que dejar tu religión, tu sistema de creencias o el ser ateo, que también es una creencia. A la hora que lo hicimos, nos encontramos también que no solamente había que hablar de la medicina del espíritu del animal, porque de hecho son 64 cartas, podés hacerles preguntas al libro, tiene distintos tipos de tiradas, qué necesito soltar, qué quiero soltar, qué necesito recibir, qué quiero recibir, porque a veces yo quiero divorciarme, pero lo que necesito es ir a terapia, ¿no? Y ahí hay 5 o 6 tiradas diferentes, más allá de la espontánea, que es hacerle una pregunta y sacar una carta, y ya sea que te salga del correcto o del revés. Ahora, después, para mí la espiritualidad en este tiempo no es solamente hablar del espíritu, sino también considerar a todo el resto de la historia humana, y entonces ahí en cada animal trabajamos con un especialista para ver la parte conductual, la parte antropológica. Los animales tienen relaciones con distintas culturas en Sudamérica y eso es una manera de pasar mucho conocimiento de las culturas nativas nuestras, nuestros pueblos ancestrales de esta tierra. Y después empezamos también que, por ejemplo, la rata es muy bien vista en Oriente y es muy mal vista en Occidente. Y es por una pandemia, porque la peste negra se llevó al 60% de la población de Europa y la gente le tenía miedo a las ratas. Claro. Por Luego, eso tenemos como ese concepto tan negativo de a vos, el roedor. Para los chinos, la rata es el animal más inteligente de todos. Y para nosotros, matar una rata está bien visto y te venden veneno en la ferretería. Sí. No encontrás veneno para matar perros o gatos. No, obvio. No. Cada cultura tiene una relación. Los chinos y, por ejemplo, los Lakota de Norteamérica, un buen asado es un perro. Y para nosotros es impensable comernos un perro que tiene la medicina del compañero, del amor incondicional, ¿no? Bueno, cada pueblo también ve, cada cultura habla de sí misma en qué ve en un animal, ¿no? Y los experimentos sobre ratas muestran que tiene una sensibilidad, una inteligencia brutal. Entonces, después de la parte espiritual de la respuesta, queríamos también que las personas se enteraran de cómo eran los animales, las diferencias, cómo resuelven sus conflictos, cómo están. Entonces ahí hay todo un trabajo con especialistas, que es lo biológico, porque lo evolutivo también existe, y lo antropológico. Está buenísimo porque además es muy instructivo, o sea, de verdad que hay un montón de animales que yo conocí a partir de este libro, no tenía la menor idea de que esos animales, algunos existen en nuestro territorio y otros, como decís, en el resto de América Latina, ¿no? Sí, la seriema, por ejemplo, es un animal que es muy poco conocido, parece un velociraptor, corre por todas las praderas, viene antes de las tormentas, vive en pareja, vuela, pero en realidad prefiere correr, es de este porte. Hay 2 tipos de seriemas, de 2 alturas diferentes, en Uruguay hay una sola, y caza con el pico a las serpientes, es muy valiente, las agarra con las patas y las tira, tiene un canto muy particular en el monte. Mirá. Y sin embargo hace nidos a 3 metros, puede subir volando.
Y los animales tienen características que a mí me encantan, que demuestran además que no son bienes de consumo o mascotas. Los animales tienen dos grandes conflictos en este momento en el mundo, los animales silvestres. Uno es la pérdida de hábitat, porque nosotros avanzamos y destruimos, y el segundo es el mascotismo. O sea que nosotros hacemos que pierdan su conocimiento. Por ejemplo, los cetáceos, las orcas, los delfines, no adoptan a un delfín que nació en cautiverio porque entienden que no es idóneo para vivir en estado salvaje. Claro. Todos los cetáceos son un matriarcado. Entonces, sí, una orca, la querés liberar, la estás condenando a que se muera si nació en cautiverio. Toda la gente de la Fundación Bioandina del Cóndor, Luis y Vanessa, que trabajaron con nosotros en este libro, son amigos de toda la vida, ellos entrenan a los cóndores con títeres de cóndor, a los bebés, para ser liberados, y luego son entrenados con otros cóndores que vienen de estado silvestre, criados por sus papás, para poder repoblar, porque los cóndores tienen una tasa de natalidad muy baja. Una pareja pone un huevo cada 2 años. Claro. Entonces le quitan el primer huevo, lo crían con títeres, y el segundo huevo se lo dejan a que ellos lo críen. Después juntan a los pichones. Ellos tienen más de 140 cóndores en 30 años reinsertados a la naturaleza. Pero es un proceso. Es un proceso gigante. Y de pronto llegan al camino indígena. Biólogos veterinarios, son los directores del Zoológico de Buenos Aires, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando ellos iban a liberar a los cóndores, los pueblos indígenas de toda Sudamérica los celebraban que estaban cumpliendo las profecías de llegar a este tiempo, el tiempo del quinto mundo de la unión, la paz y la armonía, donde estaba profetizado que volvía el cóndor a toda Sudamérica. Por supuesto, en Uruguay no existen cóndores, su pariente más cercano es el jote. Y ellos tenían un tema. Cuando iban a captar al huevo, la hembra adentro de la jaula luchaba y hasta podía romper el huevo, con tal de que no se lo llevaran. Entonces, después de liberar un cóndor, se quedan hablando, che, tenemos que ir al zoológico ahora ir a buscarlo. Y una india les dice, de Ecuador, que estaba con ellas, les dice, ¿pero ustedes qué van a hacer con el huevo? No, lo vamos a criar 1 año, después lo vamos a encontrar con el hermano y después lo vamos a liberar. ¿Y por qué no le dicen al cóndor que van a hacer eso? Se ríen biólogos. ¿Pero cómo? No, párense delante del cóndor y díganle para qué quieren el huevo y qué es lo que van a hacer. Bueno, lo vamos a intentar. Se van al zoológico, este cuento tiene 20 años, se van al zoológico, se paran delante del cóndor, el padre volaba en la jaula, la madre los mira fijo y ellos les dicen, bueno, miren, ustedes no pueden ser liberados porque tenés un ala mal, porque pero ustedes pueden encontrar la libertad por medio de sus hijos. Si nosotros venimos acá a servirte. Y eso se sorprende porque la cóndor los mira fijo. Y dice, nosotros vamos a tomar tu huevo, lo vamos a criar, vas a poner otro huevo en 6 meses, lo vamos a dejar contigo. Nosotros vamos a criar sin que tenga contacto con humanos encerrado a tu pichón, y cuando tengan 1 año y medio los vamos a juntar a los dos hermanos. Los vamos a llevar al sur de la Patagonia y los vamos a juntar con cóndores silvestres y luego los vamos a liberar cuando tengan 2 años y medio y van a ser libres. Te venimos a pedir permiso. ¿Sabes qué hizo la cóndor? Se paró, se corrió del nido, miró el huevo, lo miró y los miró de vuelta. Ellos, que nunca les había pasado eso porque los cóndores peleaban, entraron con mucho miedo. Un cóndor es un animal que tiene 1,20 m de alto y 3 metros de alas abiertas. Es la rapaz más grande del mundo. Sí. Entraron con mucho temor y la cóndor lo dejó agarrar el huevo y llevárselo. A partir de ese día, le pidieron permiso a todos los cóndores contándoles para qué les pedían el huevo y qué iban a hacer con el siguiente. Y en 20 años no hubo un solo cóndor que no les diera el huevo. O sea, los animales son seres sagrados que, al igual que nosotros, están haciendo una experiencia y comprenden en su estado de conciencia, en lo que están viviendo, tienen mucha claridad. Nosotros los seres humanos tenemos mucho para aprender ahí, porque tenemos una medicina totalmente diferente al resto de los animales. Somos los únicos que podemos elegir si queremos ser lo que somos o no. Bueno, claro. Los otros animales son, y en su ser nos regalan la pureza. Ahora, estamos justo en un momento, no te voy a decir de desconexión de la naturaleza, porque eso sería imposible, porque formamos parte de la naturaleza, pero sí en un momento crítico, también a nivel medioambiental, donde de verdad se están primando, ya ni siquiera por un tema hasta de
de sentido común, sino por un tema económico. Se tiene que primar el cuidado medioambiental. ¿Considerás que las nuevas generaciones están entendiendo la importancia de sí reconectarse con nuestro ambiente? Sí. Y nosotros somos el problema porque vamos a intentar pasteurizarlos y volverlos otra vez solos y aislados. O sea, los niños nacen totalmente solidarios. Y nosotros cuando en la escuela un niño no sabe, le pregunta a otro cuánto es 3 más 3 y el otro le dice 6, a eso lo llamamos copiar y los echamos a los dos, al que no sabía y al que quiso ayudar. Los niños vienen solidarios, vienen conectados con el medio ambiente y nosotros en nuestra cultura nos encargamos de que eso se rompa y de separarlos. Entonces ahora que estamos viendo las noticias tan tristes de estos tiempos y que estamos atravesando momentos de ver eso que habitualmente no se ve y que es tan difícil de integrar, de aceptar y sobre todo de poder verlo con amor y sin desesperanza, ¿no? De ponerle certeza, tenemos que lograr la autocrítica de que es esta manera de vivir de nuestra sociedad moderna, productiva, que posterga el presente por un futuro mejor, una fábrica de psicópatas. ¿Qué es una fábrica de psicópatas? Es una manera donde las personas hacen acciones y después no se hacen cargo de sus responsabilidades sobre lo que hicieron. Un psicópata es eso, alguien que no se hace cargo de lo que hizo, que no siente que tenga ningún tipo de responsabilidad. Nosotros tenemos que cambiar esa manera de no solo de educar y de recibir, sino también de producir. Tenemos que producir de un modo sustentable. Tenemos que vivir de un modo sustentable, dejar de pensar de que vale la pena postergar mi vida hoy para llegar a un lugar mañana. Si hay algo que nos enseña esta pandemia y nos enseña la vida siempre, es que todo lo que nace se va a morir, pero no sabemos cuándo. Y poder integrar que no sabemos cuándo es una gran ayuda para poder tener el equilibrio entre planificar y vivir este momento presente. Recién mencionabas el momento en el que estamos, las situaciones, las noticias que nos impactan negativamente. Hablando también de los animales, nos enfrentamos a una noticia muy fea de una violación a una chica de 30 años por varias personas. Mucha gente dice una violación en manada y muchas otras dicen no, manada no, porque eso hace referencia a los animales y los animales no actúan de esta manera, ¿no? No podemos hacer una comparación. ¿Por qué crees que se puede llegar a una situación tan extrema? ¿Tiene que ver con una sociedad que está muy enferma? Sí, desconectada del fruto de sus acciones. Nos seguimos sintiendo víctimas de lo que nos ocurre afuera, cuando en realidad es el fruto de nuestras propias acciones, de nuestra manera de construir. ¿Sabes cuál es el animal que mata más seres humanos? El humano. Muy bien. ¿Sabes cuál es el segundo? No. El mosquito. El mosquito. Y muy atrás, el tercero es el perro por la transmisión de la rabia. Y el mosquito es el segundo justamente por la transmisión de enfermedades. Ahora, solo el ser humano está tan perdido de su propia naturaleza que es capaz de hacer atrocidades como le hicieron a esta chica o le hicieron a mi mamá cuando fue secuestrada en la dictadura. Esto no es nuevo, lamentablemente. Lo que debería ser nuevo es lo que nosotros hacemos con esto. ¿Y es algo que tenemos que sanar en colectivo? Sí, sí, es un estado de conciencia colectiva. Porque eso es complejo también, Y eso ¿no? es lento, eso es muy lento. Como terapeuta también de grupos, te digo que los procesos de un grupo no necesariamente son los tiempos de un individuo. Y ahí es donde tenemos que ir despacito. Y uno de los temas más terribles que yo sabés que vivo en el medio de la sierra, soy una reserva de flora y fauna, al venir biché las noticias a ver en qué andamos, aunque siempre las sé, pero ¿no? Y me encontré con uno de estos problemas y es, las víctimas de abuso tienen un gran conflicto interno que siempre se presenta, que es el sentirse culpables o si habrán hecho algo para ser víctimas de ese abuso. Claro, y hay como hasta una vergüenza que se genera en la víctima, y ¿no? es parte del conflicto y de hecho es uno de los síntomas a la hora psicológico de reconocer si alguien fue abusado o no fue abusado. Si tiene culpa o se siente responsable, ya eso es una característica. Es terrible que en los medios de comunicación demos el mensaje ambiguo sobre la víctima. La víctima siempre debe ser amparada, cuidada, contenida y bien orientada. Y lo que la sociedad debe hacer es seguir madurando para que cualquier tipo de estas conductas
totalmente antinaturales y muy lejos de ser animales, solo los humanos hacemos estos disparates, tienen que transformarse. Tenemos que encontrar maneras de transformar esto, que no solamente sea la condena, sino la autocrítica de cómo nosotros llegamos a generar individuos así dentro de una sociedad. ¿Sabes qué pensaba yo en las mamás de esos chicos? ¿Cómo se sentirían? Qué difícil también estar en ese lugar, ¿no? O sea, porque hay un montón de gente involucrada en un caso aberrante de este tipo, ¿no? Es complicado. Y esos son temas complejos porque nos llevan siempre a construcciones que nos trascienden, ¿no? Y entonces tenemos que cada uno ir poniendo nuestro granito y, como decía el abuelo Wallace Black Elk, un anciano lakota, un pueblo recién va a estar en paz cuando todos sus integrantes estén en paz. Entonces el primer aporte es: estoy dando lo mejor de mí, estoy poniendo la mejor versión de mí, ¿no? Bueno, intentándolo. Recién mencionabas a tu mamá fue desaparecida durante la dictadura, bueno, tú te enfrentaste a su historia ya teniendo unos cuantos años, ya habías madurado y te enteraste de todo lo que tuvo que atravesar, todo lo que tuvo que vivir, hasta lo llegaste a vivir en carne propia en una ceremonia. Y a mí me llama la atención cuando vos hablas de perdón y vos decís que has perdonado. ¿Cómo se hace para perdonar cosas de este tipo? ¿Cómo se hace para perdonar a estas situaciones que vemos y que nos parecen que no son propias de un ser humano? Mi mamá y mi papá fueron secuestrados cuando yo tenía 1 año y 9 meses, torturados durante 6 meses en cárceles clandestinas, violados, asesinados y desaparecidos. Yo me entero de la verdad a los 8 años, salgo a buscarla en la adolescencia y la encuentro con 20 y poquito, gracias al camino indígena y a las visiones que fui porque no tenía otra manera de encontrarlas en la realidad, ¿no? Y hoy le agradezco a la vida que me acorraló, que me puso donde era la manera. Ahora, ¿qué es el perdón? ¿Quién tiene la capacidad de liberar a otro de lo que su conciencia le dice? Nosotros creemos que perdonar es algo que yo puedo hacer a un tercero. Yo a un tercero puedo disculparlo, pero no puedo quitarle el peso de sus acciones. Para mí la justicia, en el primer lugar en donde existe, es en la conciencia del victimario. Ahí ya existe y ahí la vida se va a encargar de devolverle lo que está haciendo. No estoy diciendo que igual como sociedad nosotros no tengamos que encontrar mecanismos de orden para ordenar el caos de una sociedad que no se reconoce como una comunidad y que entonces tenemos chacras, tribus, maneras, hacemos las cosas por mayoría y nos pasamos siempre en el mismo lugar, como un perro mordiéndonos la cola, y no logramos el consenso de pensar hacia las futuras generaciones, de cuidar la diversidad. De a poquito vamos, ¿no? Y darnos cuenta que vamos necesitando cosas diferentes, que no todos necesitamos lo mismo. Lo que yo puedo hacer como parte de mi vida fue liberarme del dolor, del resentimiento y descubrir el para qué en mi historia de vida. Eso para mí fue perdonarme. Perdonarme es liberar el dolor y el daño que me hicieron a mí y a mi familia para que mis hijos no tengan que cargar con ese resentimiento y puedan vivir de un modo puro, con alegría, con una mochila más liviana, sin dolor. Ahora, a quien está del otro lado y nos causó el dolor, bueno, esos son otros 10 pesos, que es esa persona la que tiene que liberarse de las consecuencias de sus actos. Y no depende de mí lo que esa persona haga. Sí, pero a esa persona tiene que caerle un castigo, o sea, o tiene que cerrarse una etapa. Y el peso de nuestra sociedad tiene que encontrar una manera de amparar, contener y reparar a las víctimas y también de amparar, contener y reparar a los victimarios, que no necesariamente necesitan lo mismo. Porque, ¿qué es contener? A veces contener también es poner un límite y decirle a alguien: lo que estás haciendo no está permitido, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Hay una condena que tenés que... Y tenés que hacerte cargo de esto y de encontrar una manera de reparar, que no necesariamente reparar la psiquis de alguien se logra en una sola encarnación, por las dudas, no soy tan ingenuo. ¿Sí? El 95% de los grandes genocidas de la humanidad recibieron violencia extrema en su primera infancia. O sea, entender cómo se construye un psicópata, un victimario, alguien que no se hace cargo de sus actos, nos permite, no es justificarlos, es comprender qué parte de nosotros tenemos que transformar como sociedad. O sea,
qué tenemos que hacer en la primera infancia, cómo amparar a nuestros niños que vienen todos inocentes y puros y después terminamos con un porcentaje muy alto de psicópatas. Ahora, yo también recibí violencia extrema en mi primera infancia, pero tuve la contención de mis abuelos, de mis tías, de mis tíos, que me dieron suficiente amparo como para que yo no me desconectara del amor en el corazón. Es un círculo que estaría bueno en algún momento como romper, ¿no? Sería ideal que se apuntara a la educación, a la contención familiar. Creo que todo parte desde ahí. Es lo que decimos desde hace tanto tiempo, ¿no? La educación, la familia. Y hay un lugar en donde nos perdemos una y otra vez los seres humanos en querer cambiar el afuera. El afuera es perfecto para que te des cuenta que tenés que reparar vos adentro. Entonces el mito de una generación anterior es todos juntos cambiemos el afuera. Y el mito de este tiempo es démonos cuenta que el afuera es reflejo de cómo yo me llevo conmigo mismo, y esto es lo que estamos cambiando, y entonces lo que tengo que aprender a construir son buenos puentes de amor y de armonía para dejar de escupir mi dolor hacia otros y hacerme cargo de que mi dolor es mío y tiene un para qué sagrado y tengo que salir a descubrir el para qué. Los seres humanos creemos que ser vulnerable es ser débil. No. Ser humano es vulnerable y eso no es negociable. Somos vulnerables. Una tortuga marina no es vulnerable al lado de nosotros. Nosotros necesitamos una mamá que nos lave la cola, que nos dé el alimento en la boca, que nos mire con amor. Absoluta. Hoy por hoy, un adulto se tiene que dar cuenta que ser débil es no tener un espacio donde poder ser vulnerable, donde soltar las máscaras y recibir amparo y poder construir una vida sin caretas, sino aceptándome como soy, como estoy, soltando los pesos del dolor, porque el dolor a todos nos llega, tenemos historias diferentes, pero tiene un para qué sagrado. El traer este libro, el traer estas herramientas es cada vez brindar más autonomía para que las personas puedan caminar el camino de vuelta al corazón. Muchísimas gracias por este tiempo, por estos minutos. La verdad que siempre es un gusto charlar contigo. Las charlas se van derivando hacia lados raros, pero hay que dejarlas fluir, ¿no? Porque a veces uno va con una idea y después todo surge de una forma muy distinta. Cruz del Sur está disponible en todas las librerías del país. Está en todas las librerías, está en mis redes sociales con envío gratuito también a todo el país. Ahí Bien. Lo pueden conseguir, el libro con las cartas y bueno. Normal no existe, Me gustaría Paula. mostrar un poquito las cartas, aunque sea brevemente, como para que la gente entienda cómo es. Es la guía, donde podés hacer como las preguntas. A ver, lo tenemos ahí más abajo. Y después están las cartas, que son las que me roba mi hijo, Alejandro, ¿sabes? Qué belleza. Ayer le tuve que firmar un libro que la abuela le regaló a su hijo, a su nieto de 3 años, porque todo el tiempo jugaba con sus cartas y le pedía que le leyera a los animales, no solo la parte espiritual, sino también la parte conductual, porque se aprende mucho con ellos. Y la abuela dijo, bueno, pero estas son mis cartas, toma, ahora con tu cumpleaños te regalo para que vos tengas. Estas son las tuyas. Estas son las tuyas. Muchísimas gracias por estos minutos, siempre la verdad es un gusto escucharte. También están disponibles todos tus otros libros, así que te pueden seguir también por tus redes sociales, que estás muy activo ahí por Instagram. Utilizas ese canal también para llegar a la gente. Es lo que la generación que sigue después de nosotros es su vida natural. Para mí era la tele, para ellos en las redes sociales hay que adaptarse. Totalmente. Muchas gracias. A vos, Pablo.